Bien, para ir ganando tiempo entonces, con los que están, ya a medida que van entrando, igual, vamos a seguir haciendo la evaluación, ¿ya? Entonces, a ver, Caterín, que en el caso que tú no puedes compartir la pantalla, entonces, explícame lo que has entendido o lo que has trabajado con respecto a lo que es el fraccionamiento. Fraccionamiento, ya está Sí, bien. Para empezar, el método de fraccionamiento es un método de enfriamiento y separación de grasas eh, que éstas van a precipitar. Este método implica una cristalización parcial de separación por filtración de las fracciones sólidas y líquidas. Eh, esto mayormente se da a los usos, por ejemplo, en algunos aceites como ser el aceite de palma, el coco, entre otros. En cuanto a su fraccionamiento, lo que se requiere es un cristalizador eh, y se va a dar por dos procesos que son el fraccionamiento seco y con un disolvente. El fraccionamiento seco lo que se hace es fundir la grasa. Eh, Luego, esto se refrigera a una temperatura establecida. Eh, Después, posteriormente, esta lo va a separar en fracciones sólidas y líquidas. Y la fracción con disolvente consiste en solubilizar las grasas en un disolvente, iniciar la cristalización mediante un enfriamiento y va a separar por filtración y eliminar el disolvente mediante la destilación. Eh, eh, Mediante eso se va a obtener en el cual va a quedar solamente la oleína. Este fraccionamiento se da por dos tipos, que son la oleína y la estearina. La oleína va a ser la fracción líquida, rica en ácidos grasos insaturados, y la estearina va a ser la fracción sólida, rica en ácidos grasos saturados. bien, a ver, Katy, te corto un ratito. Entonces, a ver, primero vamos a empezar mejor a puntualizar un poco lo que me estás hablando. Si hablamos con respecto a, bueno, han visto diferentes formas en las que se puede dar lugar al fraccionamiento. Del caso del fraccionamiento con disolventes, a ver, ¿en qué consiste ese fraccionamiento? Eh, en solubilizar la grasa en un disolvente. Estos disolventes pueden ser la acetona, el hexano, el alcohol isopropílico. Eh, Esto va a hacer que haya o inicie la cristalización, que sea más rápida, y posteriormente va a haber un enfriamiento donde va a separar, luego se va a separar por filtración y se va a eliminar el disolvente mediante el proceso de destilación, en el cual va a quedar la oleína. Sí, muy bien. Ya, ahí entonces quedamos contigo, Katy. Ahora quería ver en el caso de Cintia. O bueno, Lady, ya estás, ya puedes compartir la pantalla, que ya estás. Doctora, disculpe, le habla Purita. Yo también quería participar, pero he intentado entrar a mis documentos y no puedo compartir. Sí, no, no hay problema. Si no pueden igual, has visto que Katy ha podido Eh, hacer igual una presentación. Ya. Entonces, Purita, tienes que compartir pantalla, déjalo tu documento abierto si estás dentro de tu celular. no da, no me da. Alison No, es tu pantalla, ¿no? O Lady. ¿Quién está haciendo? Dice, perdón, sí, es mío. Un ratito mi micrófono estaba apagado. Ok. Ya, entonces ¿Ya? Alison. Alison, pero lo que necesito ahora que me expliques es solamente hidrogenación. Ok. Ya. La hidrogenación empieza con el procedimiento que es el introducir el aceite precalentado a un reactor
puesto a presión con hidrógeno. En esta se utiliza un catalizador, que es el níquel, que puede ser puro o depositado en tierras diatomeas. Luego se inicia este proceso, que es un proceso exógeno, filtrando el aceite y separando el catalizador. Luego se vuelve a filtrar con tierras blanqueantes. En cuanto a sus reacciones químicas, tenemos una reacción de ácidos grasos insaturados de los triglicéridos, que son con hidrógeno en presencia de un catalizador. También está que el hidrógeno se incorpora a una molécula de los carbonos por un doble enlace saturado. Eso es lo que hice, Lice, no sé si está bien. Sí, sí, está bien. Ok, Vamos a un poquito a reforzar después de cada uno de ustedes, pero dentro de lo general está bien, está bastante bien, ¿ya? ok, ya, gracias. De nada. Ingeniero, ¿Sí? una cosa, en esa parte de la hidrogenación, tal vez puedo complementar con alguna cosa. Sí, claro que sí. También se podría decir que la hidrogenación, o sea, el proceso va a ayudar a transformar los aceites líquidos en grasas semisólidas y plásticas, y que también estos van a aumentar la estabilidad de los aceites que estén muy insaturados. Estos factores también, o sea, hay factores que determinan la hidrogenación. Entre estos están la temperatura, que tiene que ser alta, la presión igual, de la misma forma, una agitación rápida, y el catalizador, que este va a hacer que sature los enlaces insaturados del aceite y haciendo que este aumente así su punto de fusión, lo cual se van a obtener en ese proceso mayor ácidos grasos monoinsaturados, mayor ácidos grasos trans y en menor cantidad ácidos grasos poliinsaturados. Exactamente, está muy bien. Gracias, Katy. Bien, entonces, Lady, por favor, ¿vas a compartir pantalla? Dice, no, ¿no será que lo puedo explicar así nomás? No me salen mis documentos, ya lo he intentado. Ya, entonces, interesterificación, por favor, nos explicas. Ya, dice de interesterificación, yo lo he sacado de otro documento, ¿no? Del libro. ¿Ya? No sé si está bien, a ver. Sí, sí, está bien, no hay Eh, problema. Es lo mismo, es la misma información, no va a cambiar a no ser algún tipo de factor, pero lo mínimo, es lo mismo. Ya, se divide en 3 modalidades, que va a ser al azar, dirigida y enzimática. El primero es que la acidosis que se va a llevar a cabo va a ser entre un ácido y un éster. La segunda, la alcohólisis entre un éster y un alcohol, y estos se van a usar en la producción de mono y diacilglicéridos, cuando estos van a reaccionar en los triacilglicéridos con glicerina. Y lo último sería que la transesterificación efectuada entre 2 ésteres. No he entendido bien el último, dice, por eso lo he hecho así nomás. A ver, en el caso de las diferentes modalidades que tú has nombrado, a ver, explícanos la enzimática, por favor. Dice el último, no he entendido bien. De verdad, se va a disculpar. ¿Cuál has entendido, Doctora, ¿puedo Lady? participar yo? ¿Quién ha hablado? Purita, ¿yo puedo participar? ¿Alguno? ¿De alguno puedo hablar? Estamos hablando de la intensificación. ¿De la enzimática nos puedes decir, por favor? ¿En qué consiste la intensificación enzimática? ¿De la esterificación? ¿Está hablando? La enzimática, sí, Purita. Ah, Estamos, bueno, ya, ya. si vas Sí, sí, a... sí, sí, entendí, Ya, entendí, doctora. ya. Sí, la enzimática se basa en liberar la estructura del triglicérido y los ácidos grasos. El aceite debe estar desgomado, neutralizado y libre de humedad. También va a ser introducido a un reactor mediante el sistema al vacío para luego ser desairado y secado. Luego se va a introducir el catalizador en un
en caliente a una temperatura de 70 a 100 grados centígrados y se deja en agitación durante un tiempo necesario. Una vez Purita, escúchame por favor un ratito. No, estamos hablando específicamente, la pregunta es la enzimática. Tú me estás explicando todo el proceso en sí. Entonces, porque ya lo ha hecho Lady, ¿no? Ha explicado ya lo que es la interestificación y los tipos o las modalidades de interestificación que se tienen. Entonces, la pregunta para ti es directamente cómo se realiza la interestificación enzimática. Nada más. El resto ya se ha hablado, Purita, por favor. Ya. Mira, la interestificación enzimática, lo que primero hace o se requiere es que el aceite esté en un proceso de secado. Posteriormente va a ser, la reacción se va a dar con un catalizador, en este caso la lipasa, y va a haber una desodorización. Y eso se podría decir en cuanto a la enzimática. ¿Ya? Purita, ¿algo que quieras decir al respecto? Este proceso se va a basar en liberar la estructura del triglicérido. Únicamente van a ser los ácidos grasos que van a ocupar una terminación. Luego, Está bien. A ver, ahora seguiremos con respecto o volvemos a lo que es el fraccionamiento. A ver, Alexander, que no te hemos escuchado, ¿qué has trabajado sobre el fraccionamiento? Ingeniera, buenos días. Buen día. ¿Quiere que explique el proceso? Solamente lo que es el fraccionamiento, ¿no? De todo lo que ustedes han trabajado. Bueno, en el fraccionamiento lo que va a suceder es la cristalización de grasas. Esta va a ser en fracción líquida y cristalizada. Esto se va a poder hacer por dos formas. Uno que es en seco y uno utilizando un disolvente. En el seco lo que va a pasar es que se va a fundir la grasa. Esta se tiene que refrigerar después a una temperatura ya establecida para que haya la separación de las fracciones sólidas de las líquidas. Y en el caso del uso del disolvente, este va a solubilizar la grasa para que se cristalice y una vez se cristalice mediante la filtración y destilación es lo que se va a separar el disolvente. A ver, ¿alguien más que quiera aportar a lo que ha hablado Alexander? yo, doctora, Sí, Purita. este proceso de fraccionamiento consiste en hacer una cristalización fraccionada de las grasas saturadas. Este proceso va a permitir dividir una grasa en dos productos de composición y de propiedades. Se va a obtener una fracción líquida, en este caso que va a ser la oleína, y otra fracción cristalizada que va a ser la esterina. Para este procedimiento se van a realizar dos procesos, uno que es el fraccionamiento seco y el otro el fraccionamiento con disolventes. ¿Sigo? Sí, Purita, puedes seguir. Sí. Ya. Para el fraccionamiento seco, consiste en fundir la grasa para evitar alterar la estructura de los triglicéridos. Luego se va a pasar a refrigerar hasta una temperatura establecida para que se precipiten los triglicéridos en este caso y luego separar la fracción líquida y sólida. También en el fraccionamiento con disolvente, este consiste en solubilizar la grasa en un disolvente y también se va a iniciar una cristalización por enfriamiento. Luego se procede a separar por filtración y se va a eliminar el disolvente mediante la destilación, quedando como resultado, o en este caso un residuo, que va a ser la oleína.
Y los disolventes que se van a utilizar para este proceso van a ser la acetona, el hexano, el alcohol isopropílico. Y el equipo más importante en este proceso va a ser el cristalizador, la geometría, la velocidad y el sistema de agitación. Ya, muy bien. Ahora pasaremos a lo que es la hidrogenación. De nuevo, en cuanto a la hidrogenación, a ver, Cintia, Eldi, Ludmila, Rafaela, Vivian, que ustedes están presentes, por favor, vayan participando para que pueda evaluar su trabajo. Inge, buenos días. Yo puedo Buen hablar día. sobre la hidrogenación. Hidrogenación, sí. Sí, la hidrogenación consiste en hacer una reacción de ácidos grasos insaturados, en lo que el hidrógeno se utiliza en la hidrogenación se utiliza un método que es en el prensado o prensa seco, donde se cataliza y se obtiene grasas semisólidas. A partir de estas se obtienen aceites con elevación de insaturados. Para obtener grasas, donde también se obtiene grasas plásticas, eh, donde esto es utilizado industrialmente, partiendo de los aceites, ya sea de semillas, algodón, de soja, y también la estabilidad que utilizan estos aceites son de oxidación de grasas. También para realizar la hidrogenación se debe introducir el aceite precalentado a presión con hidrógeno. También se utiliza un catalizador, pero este tiene que ser puro. Este es un proceso exotérmico, lo cual requiere una temperatura para filtrar el aceite. Este es para separar del catalizador. También se debe realizar una filtración con tierras diatomeas o blanqueantes. Esta también se debe atemperar para el aceite para luego realizar su almacenamiento. También hay unos factores que necesita la hidrogenación, que para eso se debe acondicionar la temperatura a la presión del hidrógeno, la cantidad del catalizador que requiere. También se debe incrementar la concentración del ácido oleico o esteroico. También este proceso debe ser menos selectivo, donde la temperatura va a disminuir o va a bajar. También ahí mismo la presión se debe elevar y también se debe utilizar poca cantidad de catalizador. También la temperatura recomendada es entre 120 grados centígrados a 130 grados centígrados. Y para eso las presiones deben estar elevadas. Esto requiere 3 atmósferas. Entre las reacciones, en lo que ocurre en la hidrogenación, ocurren reacciones entre ácidos grasos insaturados con hidrogenación hasta que estos se unan en dobles enlaces. De esa manera se satura y se eleva la fusión de las grasas. Ya, muy bien. Denme un minutito, por favor.
Bien, disculpen. Ahora seguiremos. ¿Algo que quieran aportar sobre lo que es la hidrogenación? Vivian, Ingeniera, Cintia. ¿puedo, Sí, sí. ingeniera, Sí, ¿puedo explicar la hidrogenación? sí. Ya. En el caso La de hidrogenación, Vivian, en caso de lo que es la hidrogenación, para que no se haga muy repetitivo lo que ya seguramente se ha entendido, pienso yo, o en el caso que ya se ha visto, ¿no? Específicamente, a ver, cuando hablamos de la hidrogenación, ¿qué es lo que sucede con, a ver, primero, cuál es la materia prima que va a ingresar a la hidrogenación y cuál es el producto que se va a obtener en la hidrogenación? bueno, la materia prima sería el aceite que Ya, va a ingresar, ¿no?, al bombeo, donde va a haber una presión con hidrógeno. ya, ¿y el producto? Y el producto va a ser la grasa, Ya, la sí, la grasa grasa hidrogenada. hidrogenada, ya. Ahora, Sí. esa grasa hidrogenada, para que se obtenga esa grasa hidrogenada, químicamente, ¿qué es lo que sucede? Para esta se utiliza un catalizador puro, que es el níquel. ¿Sí? Después, ¿qué más? Sí. Luego esta va a ser, al adicionar este catalizador, va a haber una eliminación de hidrógeno. Luego va a haber un enfriamiento, luego se va a filtrar. Está bien, ese es el procedimiento, pero químicamente, ¿qué es lo que sucede? A ver, Cintia, químicamente, ¿qué sucede cuando hablamos de una transformación del aceite a grasa por hidrogenación? ¿No? Va a Ludmila, reaccionar, ingeniero. Doctora, va a haber una rehidrogenación, en el caso va a estar saturando de hidrógenos. ¿va a haber una saturación de hidrógenos a qué? ¿A los ácidos A grasos? sí, del aceite. A los ácidos grasos insaturados, ¿no es cierto? Insaturado, sí, sí. Exacto. Cuando hablamos de esos ácidos grasos insaturados, estamos diciendo que existe la presencia de dobles enlaces que en este caso van a pasar a ser simples. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cuáles son los factores que condicionan esta hidrogenación? A ver, ¿quién puede responder? Y yo, ingeniera, ¿Sí, Cintia, dime? los factores que pueden intervenir en reacción es la temperatura, la presión de hidrógeno, la cantidad de catalizador y el sistema de agitación. Exacto. Eso es, ¿no? Bien. ¿Algo que quieran ustedes aclarar? O argumentar, aumentar, no sé. Cualquiera. ¿No? Bien. Entonces vamos a... ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, ya se ve. Bien. Eldi, tú has faltado, no has hablado nada. No has aportado con nada. ¿Qué me puedes decir de esto, Eldi, de lo que son las modificaciones de las grasas? Bueno, lo que yo he entendido, Licen, es que de estas modificaciones, por ejemplo, de la interestificación, ¿Ya? es que se le agrega agua y ácido a los aceites y después se le agrega mediante el reactor, se le pone un catalizador caliente que llega entre 70 a 100 grados centígrados y se deja con una agitación durante un tiempo para que alcance su equilibrio. Eso es lo que puedo entender, dicen, de interesterificación. Ya, bien. A ver, entonces, todo lo que se ha estado trabajando, bueno, aclarando específicamente cuál ha sido el objetivo de lo que ustedes han hecho,
es que estos procesos, fraccionamiento, hidrogenación, interesterificación, ¿qué es? ¿Qué son? A ver, ¿quién me puede decir o qué es lo que han entendido de qué son estos tipos de modificaciones que hemos hablado? ¿Para qué se aplican? ¿Cuál es el uso que se le da en lo que es la industria de los aceites y las grasas? A ver, ¿quién ha entendido eso? ¿Qué es una modificación de grasa? ¿Para qué se hace todo esto? ¿Nadie? A ver, Alexander. Ingeniera, ¿se podría decir que son aquellas que, o sea, que van a transformar los aceites y las grasas para mejorar su estabilidad, su valor nutricional y mediante los procesos que hemos indicado? Así es. Básicamente sabemos que el consumo de las grasas vegetales es recomendado, ¿no? Por la composición que este tiene. Y el caso de las grasas de origen animal son más limitadas en cuanto al consumo. Entonces, lo que se hace es facilitar, o mejor dicho, proporcionar más productos con respecto a estos aceites o estas grasas que puedan ser utilizados en la preparación o en la fabricación, obviamente, de ciertos alimentos. Entonces, esas modificaciones que están nombrando, que estamos nombrando, son las que van a modificar ciertas características, ya sean químicas o físicas. El perfil de fusión, como decía Katy, las propiedades nutricionales, que son importantes en cuanto al objetivo que tiene estas modificaciones que nosotros estamos hablando, ¿no? Ahora, cada una de ellas se va a aplicar a diferentes tipos de productos que se van a obtener como producto final. En el caso, por ejemplo, de la hidrogenación, hemos dicho que se va a obtener una grasa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de producto que representa las grasas? Sería la margarina, por decirles. La margarina vegetal, no la margarina animal ni la mixta, sino la margarina vegetal es la que se elabora a partir de un aceite de origen vegetal también, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al producto que estamos obteniendo como ejemplo. Ahora, si hablamos en el caso de lo que es la interesterificación, ¿cuál es la materia prima y cuál es el producto que se obtiene en ese procedimiento? A ver, ¿quién me puede responder eso? En cuanto a los que no han participado mucho, a ver, Alexander, cuando hablamos de la interesterificación, ¿cuál es la materia prima y cuál es el producto que se obtiene a partir de esa materia prima? ¿No? ¿Alguien que pueda responder la pregunta? Tampoco. A ver, cuando hablamos de la interesterificación, entonces, la materia prima, la que va a iniciar este proceso, como ejemplo, les voy a dar la grasa del cerdo, ¿no? Cuando hablo de la grasa, no estoy hablando de la manteca, sino estoy hablando de la grasa como tal. Esta grasa que tiene ciertas características, es decir, cuando se sacrifica el animal y se va quitando, esta grasa no puede ser utilizada para lo que es la preparación de un determinado alimento, porque no se puede fundir, no tiene las propiedades que nos permitan mezclar o adicionar a un tipo de alimento. Entonces, lo que se hace es la interestificación. ¿Para qué? Para más que todo modificar las propiedades de fusión que tiene este tipo de grasa. Entonces, la grasa animal como tal, la del cerdo que se ha quitado, tiene sus triglicéridos con una estructura de sus ácidos grasos que no permiten que sean manipulables. Es decir, si nosotros calentamos eso, lo que vamos a obtener es que se queme y no así que se diluya, ¿no? O se forme su estado líquido, que eso es lo que normalmente nosotros requerimos de este tipo de mantecas o de grasas, que cuando las calentamos se vuelvan líquidas y las manipulamos para freír alimentos o para preparar algún tipo de alimento. En algunos casos efectivamente no es necesario que esta
se vuelva en su estado líquido, ¿no? Se puede utilizar en su estado sólido y se puede hacer una mezcla con otro tipo de ingredientes y obtener un alimento. Entonces, la grasa que les digo que se quita del animal, al calentarla se va a quemar. ¿Por qué? Porque sus triglicéridos o su composición no va a permitir que suceda o se tenga un punto de fusión. Entonces, la interesterificación lo que va a hacer es dar lugar a un reordenamiento de sus ácidos grasos. Aquí tienen en la pantalla, ese es un triglicérido, ¿no? Son triglicéridos. Estos triglicéridos van a sufrir una hidrólisis, es decir, se van a separar los ácidos grasos del glicerol, ¿no? Y aquí tienen la separación de estos mismos. Aquí los que están de naranja significan que están perteneciendo a ese triglicérido, los que están de verde significa que están presentes en este triglicérido. La hidrólisis que se va a aplicar, que ustedes la han descrito, va a permitir liberar esos ácidos grasos y se van a mezclar, ¿no? Entonces, esa mezcla que se va a producir, aquí tienen el glicerol libre y aquí tienen los ácidos grasos libres de los dos triglicéridos, y la interestificación va a producir un reordenamiento de sus ácidos grasos, ¿no? Entonces, aquí tienen un triglicérido que está combinando sus ácidos grasos y aquí también está habiendo una combinación. Esta combinación específicamente o de forma química tienen o están establecidos dentro de un lugar que va a ser aceptado por el glicerol en esa posición. Entonces, cuando sucede esto, esa grasa que les digo, se va a formar o se va a obtener la manteca. Entonces, la manteca ya va a tener triglicéridos que van a permitir su manipulación. Es decir, va a permitir que sea fundida, que tenga esta característica plástica, que se la denomina así, para poder ser manipulada y posteriormente utilizada en la preparación de los alimentos. Entonces, es un ejemplo de lo que para qué se utiliza la interesterificación en cuanto a una transformación que hemos dicho, ¿no? Que nos va a permitir utilizar un alimento, o en este caso la grasa del cerdo, obteniendo la manteca y obviamente después utilizarla en la preparación de los diferentes alimentos. ¿Se ha entendido en cuanto a esto o hay alguna duda? Bien, entonces, ¿alguien que quería hablar? Ese es el objetivo entonces, de lo que ustedes tienen que ir interpretando en el caso de las diferentes modificaciones que se están, en este caso, estudiando, que ese es el objetivo, que veamos cómo estos cambios químicos que se realizan a partir de una determinada, ya sea grasa o un aceite, puedan obtenerse otros productos con otro tipo de características en cuanto a sus propiedades, ya sean físicas o químicas, con el objetivo de mejorar o utilizarlos en la preparación de un determinado alimento. En el caso del fraccionamiento es diferente. En el caso del fraccionamiento ya no viene a estar más, dirigido tanto así a un producto específico, sino que se va a hacer un tipo de purificación del aceite donde se van a ir quitando ciertas sustancias que en algunos casos lo inestabiliza. Se puede decir que puede ir junto con lo que es una refinación del aceite, ¿no? Como un tipo de procedimiento que lo que va a hacer es eliminar ciertas impurezas o cristales que se los denominan así dentro del proceso específicamente. Y eso se lo puede aplicar tanto en lo que es un aceite como es en el caso de una margarina también. ¿Alguna pregunta que tengan? En el caso, por ejemplo, de Ludmila, Eldi, que no estaban comprendiendo, Lady, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿No hay preguntas? No, doctora, con la explicación sí quedó mejor, más fácil. Ya, Gracias. de nada.
Obviamente vamos a explicar un poco más, pero hasta ahí yo quiero que se entienda cuál es el objetivo de ver todas estas modificaciones que están dentro de lo que representan los productos, que son los aceites y las grasas, y las diferentes complejidades que en algunos casos llegan a tener sus estructuras, y eso evita la manipulación o la preparación de los mismos. Ahora, tenemos 3 minutos. Les voy a volver a mandar otro enlace porque tengo que ver lo que ustedes han trabajado en la parte de la práctica y voy a complementar un poco más con respecto a lo que son estas modificaciones, ¿sí? Entonces se corta y les mando nuevamente otro enlace para ver la parte de las prácticas. Bien, entonces rápidamente, ya no voy a extender mucho la parte de los conceptos o procedimientos, pero sí quiero que quede bastante claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hidrogenación, hemos dicho que consiste en la adición de gas hidrogenado en presencia de un catalizador, que ustedes bien lo han nombrado, que es el níquel, o también puede ser el paladio, a los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de las moléculas de triglicéridos. Eso en cuanto al objetivo que tiene la hidrogenación. Entonces, ¿qué es lo que hace este procedimiento? Produce un aumento del punto de fusión, ¿sí? Esa es la modificación que se va a poder obtener con respecto a este procedimiento. Se va a obtener, ¿qué? Margarinas blandas de mesa o de hojaldre. A esos también se los llaman shortenings, que son las grasas plastificantes que favorecen la formación de emulsiones también, y los aceites vegetales líquidos parcialmente hidrogenados, que son nuestros tipos de productos que van a permitirnos obtener también la hidrogenación, ¿no? Luego estaríamos viendo esta parte que es importante en cuanto a una definición que ustedes tienen que conocer, que es el índice de yodo. El índice de yodo es un procedimiento que nos permite determinar cuántos enlaces dobles contiene un ácido graso insaturado, ¿sí? Sabemos que los insaturados representan dobles enlaces. El índice de yodo nos permite medir esos dobles enlaces, ¿sí? Eso es importante porque cuando hablamos de este objetivo que tiene la hidrogenación de transformar los aceites a estas grasas sólidas, entonces lo que queremos es que esta grasa sea lo más estable posible y por lo tanto necesitamos conocer su índice de yodo, es decir, el número de enlaces dobles que contiene el ácido graso insaturado que está siendo transformado, ¿sí? Eso entonces en cuanto a las características que se toman en cuenta en este proceso. Ahora existen estos diferentes tipos de procedimientos que pueden ser producidos en cuanto a una hidrogenación selectiva, que en este caso la hidrogenación se va a presentar de acuerdo a los cambios que se van a producir en relación a una forma, transformar de una forma cis a una forma trans, que eso es importante en cuanto a lo que representa esta hidrogenación. Luego está ejemplos, aquí tienen, de los ácidos que van a ser o están presentes normalmente en este tipo de ácidos grasos insaturados, que son el linoleico o el isolinoleico, que van a ser transformados a ácido esteárico, que es el ácido graso saturado, que en este caso es el que se va a obtener en cuanto a esa modificación que estamos nombrando, que es la hidrogenación. Todo esto en cuanto a argumentar o un poquito más... incluir algo más de información en lo que ustedes están haciendo. Esto también ustedes lo han nombrado, los factores que van a influir en la estabilización, que son la temperatura, la presión, la agitación o la cantidad del catalizador que se va a utilizar para poder realizar la hidrogenación. ¿Sí? Bueno, en el caso de lo que quiero mostrar